para los que me vean desde México, ¿realmente ha valido la pena organizar un mundial de fútbol? ¿Realmente creen que los turistas que llegaron al país impactaron en la economía mexicana? ¿Realmente creen que todo el dinero que gastó el gobierno en el torneo ha merecido la pena? ¿Realmente creen que la imagen de México ante el mundo ha mejorado después de unos pocos partidos de fase de grupos? Es más, ¿realmente creen que el mexicano promedio ha disfrutado tanto de esta fiesta mundialista? Bueno, pues ahora que el mundial ha terminado, voy a tratar de responder esa pregunta de la forma más objetiva y detallada posible. Vamos a ver cómo funciona el negocio mundialista y por qué es tan malo para los países anfitriones, y vamos a analizar si de alguna u otra manera México ha logrado sacarle provecho a esta Copa del Mundo. Vamos allá. ¿El peor negocio del mundo? Creo que conviene empezar este video explicando un poco cómo es que funciona la organización de un mundial y la relación que tiene la FIFA, organizadora del evento, con los países que lo albergan. Y lo primero que tienen que entender es que el país anfitrión no se decide al azar. Para cada mundial son varias las naciones que compiten por albergarlo y al final la FIFA elige al que considera como la mejor opción. O bueno, al menos así funciona en la teoría, porque luego todos sabemos que esto se resuelve con unos cuantos billetitos por debajo de la mesa. Pero bueno, el punto es que mientras la FIFA tiene el monopolio de la competición deportiva más importante del planeta, son varios los países que compiten por albergarla. ¿Esto qué nos da? Bueno, pues que la FIFA está en una posición donde puede imponer casi cualquier cosa a los países sede, y estos tampoco se pueden quejar demasiado. Debemos de empezar comprendiendo que la FIFA recibe todos los beneficios directos relacionados a la Copa del Mundo. Hablo de derechos de transmisión, entradas a los estadios, consumo en sus tiendas oficiales, etcétera, etcétera. Y digo todos porque la FIFA llega al extremo de pedirle a los países sede que no le cobren impuestos durante el torneo. Que por cierto, de los 3 países sede solo hubo uno que realmente se dejó chantajear por Infantino. Adivinen cuál. FIFA tiene una serie de requisitos para todas las ciudades que quieran albergar un mundial, y toda la inversión necesaria para cumplir con estos requisitos corre a cuenta del propio país, ya sea con inversión pública o privada. Vamos, para que entiendan mi punto, que mientras FIFA se lleva todos los ingresos directos que te genera el mundial, no invierte ni un solo peso en la infraestructura necesaria para organizar. Pero, ¿exactamente qué tanto se necesita para que tu ciudad organice un partido de un mundial? Bueno, obviamente al ser un mundial de fútbol lo que más destaca son los estadios, los cuales deben de tener una capacidad mínima de 40.000 espectadores, todos y cada uno de ellos con una butaca asignada, aparte de múltiples palcos y secciones VIP, áreas de prensa y retransmisión, garantías de seguridad, accesorios, iluminación y obviamente un campo de juego en perfecto estado. Vamos, lo que tiene cualquier canchita de pueblo seguramente. Pero la cosa no termina con los estadios, porque obviamente al tratarse de un evento masivo, la FIFA también necesita asegurarse de que tanto futbolistas, directivos, periodistas, aficionados y básicamente todos los que participan en este torneo puedan viajar, hospedarse y moverse por las ciudades sede sin mucha dificultad, por lo que también se necesitan aeropuertos, hoteles, sistemas de transporte público del más alto nivel, cosas que como podrán imaginarse no son baratas. Y algunos se estarán preguntando, ¿pero entonces los anfitriones qué ganan? ¿Por qué aceptarían un trato tan injusto? Bueno, pues según la FIFA, ser sede de un mundial tiene varios beneficios. El primero, que el mundial atraerá a un montón de turistas que entre partido y partido se alojarán en los hoteles locales, consumirán en bares y restaurantes de la ciudad, pagarán transportes públicos o privados y en general gastarán su dinero en la ciudad. Y a ver, esto es cierto, pero si nos vamos a revisar los datos, vemos que este consumo no solo es que sea menor a la inversión realizada por el país, sino que es que ni siquiera se le acerca. De los últimos 4 mundiales realizados, Brasil fue el que estuvo más cerca de ingresar lo que gastó, con un aproximado del 25% de la inversión recuperada durante el mundial. Y si nos vamos al ejemplo de Qatar, esta cifra es menor al 2%. Aunque bueno, este es un ejemplo muy extremo considerando que Qatar construyó ciudades enteras prácticamente desde cero solo para aquel mundial. Pero vamos, que si un país quiere ser sede de un mundial porque piensa que esto le dará beneficios económicos, que se vaya olvidando. Para encontrar realmente los beneficios de albergar una Copa del Mundo, tenemos que pensar un poquito más. Ser sede de un mundial te da una exposición de ese calibre, mundial. Y para países que quieren limpiar un poco su imagen internacional o simplemente presentarse al mundo como países de primera, puede llegar a serles útil. El ejemplo más claro de esto es el de Qatar, un país que estoy seguro que la mayoría de ustedes no había escuchado antes de enterarse que sería en la sede del mundial de 2022 y que aprovechó que justamente dinero es algo que le sobra para darse a conocer como un país moderno, inclusivo y sobre todo relevante. Aunque bueno, esta excusa también se cae un poco, sobre todo considerando que al menos en Occidente, Qatar fue durísimamente criticado como sede por sus leyes islámicas sobre las mujeres o la comunidad LGBT, y sobre todo por el trato a sus trabajadores durante la construcción de los estadios y la infraestructura urbana. Pero ok, hasta aquí hemos visto las generalidades, las ventajas, si es que las hay, y las desventajas de organizar un mundial. Pero cada caso es un caso. ¿Qué hay de México? ¿A nosotros sí nos ha beneficiado organizar la Copa o ha sido una tremenda estafa?
¿Salen las cuentas? Tenemos que entender algo muy importante, y es que este mundial es muy diferente a todos los anteriores, por lo menos en temas de organización. Mientras que sedes como Sudáfrica, Brasil o Qatar construyeron o remodelaron la gran mayoría de sus estadios, aparte de muchísima infraestructura urbana, la gran promesa de organizar un mundial en todo Norteamérica era que todos los estadios estaban ya construidos y que estos estaban en ciudades que están acostumbradas a recibir muchos turistas, por lo que la inversión necesaria para el mundial sería mucho menor que las anteriores. Si tomamos las cifras de inversión de los últimos 5 mundiales, incluyendo este, vemos que Norteamérica 2026 ha invertido un 97% menos de lo que invirtió Qatar, que de nuevo es un caso especial, pero también un 60% menos que Rusia y un 50% menos que Brasil. También es importante recordar que México no organizó un mundial. México hospedó un par de partidos de un mundial que realmente está organizando Estados Unidos. 13 de 104 para ser exactos. Según un informe de Deloitte, México invirtió cerca de 35,000 millones de pesos en infraestructura, que si lo vemos así sin contexto puede parecer mucho, pero que en realidad es menos del 0,5% del presupuesto federal de 2026 y equivale a un día de producción a nivel nacional. Vamos, que es prácticamente nada. Y esto es en buena parte porque varios de los proyectos más ambiciosos, como la remodelación del Estadio Azteca, ha sido llevada por actores privados, y sobre todo por Banorte, que se quedó con el nombre. Pero, a ver, entonces me estás diciendo que a pesar de todo lo que se comenta, ¿el mundial fue un evento rentable y México ganó dinero organizándolo? Pues sí, según diversos analistas económicos, el mundial habría dejado una derrama de aproximadamente 50,000 millones de pesos. O sea, un poquito más de lo que se gastó, aunque eso sí, esta cifra es un poco menor a la cifra que se esperaba antes del torneo, que rondaba los 70,000 millones. La realidad es que este evento sí ha sido bastante decepcionante en muchos aspectos. Se esperaban muchos más visitantes extranjeros que al final, por el altísimo costo de las entradas y la horrorosa logística que te obligaba a recorrer un continente entero para poder seguir a tu equipo, pues hecho que casi nadie quiera ver los partidos que se jugaron en México, por lo que esa derrama de 70,000 millones en realidad corresponde más a los propios mexicanos que acudieron a eventos del mundial que otra cosa. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Pues básicamente dos. La primera es que no cabe duda que nuestro mundial en México no fue ni de cerca la ruina económica que representó este torneo para países como Brasil o Sudáfrica, los cuales aún conservan muchísimos elefantes blancos de su construcción, pero tampoco está ni cerca de ser el mega evento que nos prometieron que traería muchísimos turistas y que colocaría a México en la mente de viajeros de todo el mundo. Vamos, que ni tan bien ni tan mal. Pero esta conclusión basada puramente en lo económico dista mucho de las múltiples quejas que muchísimos mexicanos tienen de este evento. Y ahora es momento de preguntarnos ¿por qué? Pan y circo. Seguramente todos hemos visto a alguien quejarse de la organización del mundial y la verdad es que aunque no le generó una gran deuda al país, la gente sí tiene motivos para hacerlo. Y es que no es solo que la enorme derrama económica que nos prometieron tampoco terminó llegando, sino que incluso hubo gente que sí se vio afectada por todo esto. El mundial aumentó considerablemente la cantidad de viviendas temporales o Airbnbs para los amigos, y esto, como ya se podrán imaginar, terminó subiendo los precios de la renta para las personas que sí viven en la ciudad de sede. Aparte, hemos visto múltiples casos en los que los alcaldes y gobernadores de las sedes tratan de embellecer la ciudad, por decirlo de alguna manera, y esto incluye también desplazar o directamente expulsar un montón de comerciantes, artistas o incluso personas sin hogar que se encuentran en los centros de las ciudades. Y bueno, todos hemos visto videos en los que se muestra cómo se utilizan cárteles y espectaculares para tapar alguna casa o construcción que se considera fea o vergonzosa. En fin. Para los días de partido, la FIFA pedía que se estableciera un perímetro de un par de kilómetros alrededor de los estadios al que solo pudieran acceder aquellos que contaran con entradas a los partidos. Y me dirán, ¿por qué me estás contando esto? Bueno, pues porque aunque en Guadalajara y Monterrey esto no fue muy relevante, puesto que los estadios están fuera de la ciudad, en Ciudad de México el Azteca sí que se encuentra en medio de la Ciudad de México y este perímetro de la FIFA le complicaba muchísimo la vida a las personas que viven, circulan o trabajan cerca del estadio. Y si esto le sumas que había ciertas rutas de transporte público que se convertían en de uso exclusivo para los partidos de la FIFA, pues hombre, te queda un cóctel perfecto para que el mexicano promedio sienta este evento como algo que lo excluye de su propia ciudad y que prefiera al turista extranjero o al mexicano con dinero antes que la gente que lleva toda la vida en ese lugar. Y esto es otra cosa que no he mencionado, los precios de los boletos, que en algunos partidos de la selección mexicana superaban los 50,000 pesos o $2,500. Una verdadera locura, como dicen por ahí. Y a ver,
Sí me quiero detener un poco en el tema de los precios, porque yo por lo menos les puedo contar que sí asistí a un partido del Mundial y que si quitabas los partidos de México, los boletos eran bastante más asequibles, aunque bueno, baratos tampoco eran. Y sobre todo otra cosa, que al final, aunque a algunos no les guste, el fútbol es un negocio. Y la FIFA, a pesar de que en teoría es una organización sin ánimo de lucro, funciona prácticamente como una empresa privada que solo busca generar el máximo de ganancias posibles. Entonces, pues, ¿qué quieren que les diga, amigos? Oferta y demanda. Mucha gente quería vivir la experiencia del Mundial y por ende los boletos iban a estar bastante caros. Y esto va a ser así a menos que propongamos algún tipo de control de precios a los boletos, cosa a la que la verdad no le veo mucho sentido. Sobre todo porque estamos hablando de un simple espectáculo y entretenimiento. No es ningún objeto de primera necesidad ni nada por el estilo. Pero ok, la FIFA está en su derecho de vendernos los boletos a precio de oro. Pero es donde debemos preguntarnos algo. ¿Realmente merece la pena que el país entero haga esfuerzos para realizar eventos que solo unos pocos pueden disfrutar? ¿Realmente hemos obtenido algún beneficio económico o simbólico más allá de que este país durante unos meses parecía una fiesta sin fin? Porque sí, yo la pasé muy bien en el Mundial y seguramente muchos de ustedes también, pero a nivel país, pensándolo de manera objetiva, ¿realmente mereció la pena? Al final, para tener las fiestas y los festejos, no es necesario organizar ningún mega evento, y aquel que tenga dinero y ganas de vivir un Mundial en vivo, pues puede tomar un avión a donde sea que este se organice. Y digo esto porque ahora parece que México está interesado en seguir albergando eventos de este estilo, como la próxima Copa Oro o el próximo Mundial de Clubes. Y a ver, son eventos mucho más de nicho que seguramente no requieran tanta inversión, pero esta sola probadita del Mundial ya debería de servirnos para que podamos reflexionar sobre si a nuestro país realmente le conviene ser sede de estos eventos. ¿Y saben qué? La respuesta final a esta pregunta se las voy a dejar a ustedes. Pónganme en los comentarios. Nos vemos.